Hola, mi nombre es Adriana Franco, soy tecnóloga en electrónica de la Universidad del Valle. Actualmente estoy estudiando ingeniería en telecomunicaciones en la Universidad Nacional a Distancia. Me encuentro matriculada en el CEAT Palmira, soy de Buga, la ciudad señora, y pertenezco al grupo 136 del curso Algoritmos. Mm, de mis gustos les puedo contar que me gusta leer. Actualmente estoy leyendo Steve Jobs de Walter Isaacson para enterarme un poco de su vida y cómo impulsó ese gran imperio que es Apple. Em, el objetivo de este video es identificar los conceptos básicos de la programación de computadoras para conocer su historia, funcionamiento y evolución. Para ello, haré un resumen de la estructura temática de este curso de algoritmos y luego daré solución a unos interrogantes planteados en esta actividad de la etapa 1. Bueno, comencemos. Bueno, la estructura temática del curso vamos a verla desde la agenda del curso online para apreciar mejor lo que les voy a decir. El curso de algoritmos se encuentra dividido en 3 momentos de evaluación: inicial, intermedio y final. Además, se compone de 3 unidades. Así, unidad 1, introducción a la lógica para solución de problemas. Unidad 2 es el lenguaje de programación o algoritmos y estructura de datos. Y la unidad 3 es la introducción a la programación orientada a objetos. Entonces, en la, en la etapa inicial, en el momento inicial, hay una sola actividad. En este momento se estudia la unidad 1, dentro de la que se pretende adquirir fundamentos iniciales de la introducción a la programación de computadoras, lo mismo que a los entornos de desarrollo y la sintaxis y semántica de los lenguajes de programación. En ese momento se plantea una sola actividad, como ya les mencioné, de carácter individual, que tiene como objetivo revisar y conocer los contenidos del curso con un plazo de 2 semanas. En ese momento solamente me quedan 2 días y va desde el 24 hasta el 6 de septiembre. Esa actividad a qué se refiere es lo que en ese momento estoy haciendo. Es un video en el que explico la temática del curso. Bien, en el momento intermedio se compone la mayor parte del curso, dividido en 4 etapas o actividades que propone el estudio de la unidad 2 y 3. En la primera etapa de este momento, o sea, la etapa 2, se estudia la unidad 2, que tiene el propósito de hacer que el estudiante se familiarice con los lenguajes de programación, su estructura y las técnicas de programación. Es una actividad de carácter colaborativo, con un plazo de 4 semanas para la realización de la misma, que va desde el 7 de septiembre hasta el 4 de octubre. Esa etapa tiene un peso evaluativo de 125 puntos. En las etapas 3 y 4 se pretende estudiar la unidad 3, que permitirá hacer una aproximación al paradigma de la programación orientada a objetos y cómo analizar un problema, para luego pasar a la estructura del control condicional. La primera es una actividad de carácter individual de 2 semanas, que va desde el 5 de octubre hasta el 18 de octubre y tiene un peso evaluativo de 50 puntos. Y la segunda es de carácter colaborativo y tiene un peso de 125 puntos y va desde el 19 de octubre hasta el 16 de noviembre. Y por último, en la etapa 5 hace referencia a la lección evaluativa de carácter individual sobre la unidad 3, con un plazo de 2 semanas que va desde el 17 de noviembre hasta el 29 de noviembre. Esta tiene un peso evaluativo de 50 puntos nada más. Bien, ahora el momento final
se compone de una sola actividad eh, de carácter individual y es práctica. En esta actividad se dará uso del software Visual Studio y será la evaluación final con un peso de 25% sobre la nota final, es decir, son 125 puntos. El plazo destinado a esta actividad es de 2 semanas también, que va desde el 30 de noviembre hasta el 13 de diciembre. Bueno, entendido esto, entonces vamos a continuar con la etapa 1 del reconocimiento inicial. Bueno, aquí se nos presenta la primera pregunta de los interrogantes que dije que iba a resolver. Para mí, ¿qué es la programación de computadoras? Bueno, la programación en la informática es crear una serie de instrucciones en un orden lógico para un fin determinado. Entonces me encontré esta imagen que clarifica lo que dije. Este es un ejemplo claro de lo que es la programación y cómo debe realizarse, empezando por realizar un algoritmo. Este algoritmo es como la estructuración del programa que voy a realizar. Luego se pasa a un flowchart o un diagrama de flujo. Como ven allí son esas figuritas y cada figura tiene un propósito. Luego de allí pasaría al lenguaje de programación, sea Basic, C, C++, C Sharp, Java, etcétera, que será una interacción entre humano-máquina, por decirlo así. Allí yo doy una serie de variables y eso lo convierte en un lenguaje binario para luego dar solución al problema que teníamos antes para realizar el programa. Bueno, ahorita vamos a hablar un poco de la evolución histórica de los lenguajes de programación. Para, para empezar, en los inicios de la programación se destacan tres personajes que dieron inicio a este tema, ¿no? El primero, Charles Babbage, quien fue un matemático británico que diseñó la primera máquina programable. La diseñó, pero no fue construida, pues porque en ese tiempo no había tanta tecnología. Eh, Aunque se intentó realizarla, fue un fracaso a nivel de ingeniería, no había muchos recursos. Luego aparecen dos mujeres, que fueron catalogadas como las primeras programadoras. Una es Ada Lovelace, su nombre es Augusta Ada King, condesa de Lovelace. Ella fue una condesa británica, ¿no? Matemática y fue lo que se considera la primera programadora, ya que diseñó el primer algoritmo para la máquina de Charles Babbage y, y aunque era un algoritmo teórico, se le da el nombre de ser la primera programadora, la primera. Bueno, luego aparece ella, Grace Murray Hooper, quien fue una científica de la computación militar estadounidense con grado de contraalmirante. Es pionera también en el mundo de la ciencia de la computación y quien fue inventora del primer compilador para la UNIVAC 1. Eh, Además de que se le atribuye el popularizar la idea de que los lenguajes sean independientes de la máquina. Contribuyó también al lenguaje COBOL, como se ve en ese archivo que sostiene en sus manos. Bueno, ahora sí, entrando en materia,
La evolución de los lenguajes de programación se divide más o menos en unas 3 o 4 etapas que son desde 1950 a 1960 eh, se crearon los primeros lenguajes de programación. A esto que entre 1950 y 1970 fueron los primeros ensambladores. Estamos hablando de el lenguaje Fortran, el LISP y ALGOL y el lenguaje COBOL. Mm, el hito, el hito más importante de finales de esta década fue el lenguaje ALGOL 60, que permitió dos innovaciones importantes en los lenguajes de programación, que fue uno, las estructuras de bloques anidadas y dos, los ámbitos léxicos que en un bloque pueden tener sus propias variables, procedimientos y funciones invisibles al código fuera de dicho bloque. Por ejemplo, ocultar información. Luego viene la época entre finales del 68, en finales de la década de los 60 y finales de la del 70. Y aquí viene, bueno, el lenguaje BASIC que pertenece a los primeros ensambladores y aquí en el 68, ¿por qué se divide en dos? Porque en el 68 se presenta una crisis del software y ya en 1970, de los 60 y 70, se suscitó un debate considerable sobre los méritos de la programación estructurada, que esencialmente significaba programación sin el uso de GoTo. Este debate estaba estrechamente relacionado con el diseño del lenguaje. Algunos lenguajes no incluían GoTo, lo que obligó a la programación estructurada en el programador. Mm, ya luego aquí se divide en dos porque empieza la programación estructurada precisamente por este debate que les digo del GoTo. Y nace el lenguaje Pascal y el lenguaje C. El lenguaje C, que fue el paradigma el detonante de la programación estructurada. Luego, en la década de 1980, empezó una consolidación, los módulos y el rendimiento. En esta década fueron años de consolidación relativa en los lenguajes imperativos. En vez de inventar nuevos paradigmas, pues sencillamente se comenzó a trabajar a partir de las ideas inventadas en las décadas anteriores, como lo fue el C++, el ADA, el lenguaje ADA, eh, el lenguaje ADA, que fue un lenguaje de programación de sistemas destinado a ser utilizado por contratistas de defensa. En Japón y otras partes se gastaron enormes sumas de dinero investigando los llamados lenguajes de programación de quinta generación que incorporaban construcciones de la programación lógica. Ya las tecnologías de los lenguajes continuaron sobre esta línea entrando en la década de los 90. En esta década fue la llamada década de la era del Internet. Ya aquí empieza una programación orientada a objetos en el detonante del C++. Ya en esta época de los 90 aparece Python y Java. El rápido crecimiento del Internet en esta época fue el siguiente gran acontecimiento histórico para los lenguajes de la programación. Con la apertura de la plataforma totalmente nueva para los sistemas informáticos, Internet creó una oportunidad de adoptar nuevos lenguajes. En particular, el lenguaje de programación Java
se hizo popular debido a su pronta integración con el navegador web Navigator, y varios lenguajes de scripting alcanzaron un amplio uso en el desarrollo de las aplicaciones personalizadas para servidores web. En esta época no se vio ninguna novedad fundamental en los lenguajes imperativos, pero sí mucha recombinación y maduración de viejas ideas. En esta era comenzó la difusión de los lenguajes funcionales, y todos estos lenguajes eran orientados a objetos. Ya luego llega el año 2000 con un nuevo lenguaje, el Visual Basic.NET y el C#, que sería la bomba. Y aquí sería el comienzo de una metaprogramación con programas como F#, Groovy Scala, Clojure, Dart y Swift. La evolución de estos lenguajes de programación continúa en este momento, tanto en la industria como en la investigación, y algunas de las tendencias actuales incluyen, como les mencioné, la metaprogramación, construir lenguajes para apoyar la programación concurrente y distribuida, los mecanismos para añadir al lenguaje verificación en cuanto a seguridad y confiabilidad, desarrollo de software orientado a componentes, mayor énfasis en cuanto a distribución y movilidad, la integración con base de datos y la programación orientada ya no a objetos sino a aspectos. Y esto en cuanto a evolución histórica de los lenguajes de programación. Bueno, ahora presento una tabla comparativa de los lenguajes de programación, de algunos lenguajes de programación, en los que se incluye C#, que es el lenguaje que vamos a trabajar este semestre, este semestre. Bueno, empezamos por Java. Java permite un lenguaje multiplataforma, su programación es orientada a objetos como los que se presentan acá. Sus desventajas es que requiere intérprete. Algunas implementaciones y librerías pueden tener código rebuscado, es decir, que no concuerden mucho. C# permite declaraciones en el espacio de nombre, tipos de datos, atributos, base de parámetros, métodos virtuales y redefiniciones y propiedades. Sus desventajas es que debe ser una versión reciente de Visual Studio.NET, y por otra parte se debe cumplir con algunos requerimientos del sistema, pues este pide 4 GB de espacio libre, que Windows NT4 o superior, etc. JavaScript es un lenguaje también muy rápido y sencillo, tiene efectos visuales, el desarrollo de páginas es dinámico y las aplicaciones web también permite programación web. La validación de datos es otra de sus ventajas, la multiplataforma, al igual que Java. Y además es el único lenguaje que permite trabajar en modo full stack. Bueno, sus desventajas. En sus opciones 3D son limitadas. Si se requiere utilizar este lenguaje de programación para crear un juego, debe emplearse otras herramientas. Ya eso depende del programador. El código es visible por cualquier otro usuario. El código debe descargarse completamente. Es un lenguaje complicado. Luego viene Python. Sus ventajas está la rapidez al desarrollar, su sencillez y velocidad. Sus bibliotecas hacen gran parte del trabajo y soporta varias bases de datos. Entre sus desventajas es que los programas interpretados son más lentos que los compilados. Bueno, en el C++
sus ventajas es que está orientado a objetos como C Sharp. El lenguaje es muy didáctico y actualmente puede compilar y ejecutar código en C. Es mucho, bueno, entre sus desventajas, es mucho más difícil de usar en otros lenguajes de programación y es difícil programar bases de datos y los punteros no son muy buenos. Bueno, en cuanto a la tendencia en los lenguajes de programación, bueno, yo me basé en la revista Spectrum de la IEEE, que es una organización de ingeniería en electrónica y eléctrica, y ellos tienen este top 10 de los lenguajes más usados. Como se puede ver allí, está según el tipo, si es web, móvil, de escritorio. Y como se puede apreciar, se encuentra que el lenguaje más usado es Java, seguido por el lenguaje C, y luego Python, C++, JavaScript y C Sharp de sexto. Eh, la revista Spectrum, ellos realizan anual un ranking de los lenguajes de programación más usados y por eso es que busqué la tendencia de estos allí. También estuve buscando en otras páginas y encuentro lo mismo. Java es el más usado, seguido del C. El C Sharp estaba como de tercero, pero es como el más confiable porque, como les digo, es una organización de ingeniería en eléctrica y electrónica y ellos mantienen totalmente actualizados. Se las recomiendo. Es revista Spectrum y se encuentra en digital y en físico. Bueno, en cuanto a buenas prácticas de programación, me pide que dé por lo menos dos. Bueno, la primera para mí sería evitar escribir funciones y procedimientos demasiado largos, es decir, mantener lo más simple posible el código. Las funciones demasiado largas dificultan su legibilidad y comprensión y por tanto su mantenimiento es más engorroso. Otra podría ser evitar copiar y pegar trozos cuasi idénticos de código a lo largo de una aplicación de software. En lugar de copiar y pegar trozos de código a lo largo de una aplicación, pues la práctica recomendada sería encapsular dichos trozos de código en una función e invocarla cuando se necesite. Bueno, otra es inicializar siempre las variables cuando se declaran. Pues existen lenguajes como Java que inicializan las variables a un valor constante por defecto cuando estas son declaradas. Por ejemplo, las variables de tipo entero son inicializadas en cero. Otros lenguajes como C o C++ no inicializan las variables por defecto a ningún valor, entonces por eso hay que declararlas siempre. Bueno, lenguaje de programación C Sharp. Bueno, este es un lenguaje de programación orientado a objetos, como ya les mencioné antes, desarrollado y estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma .NET. Eh, es uno de los lenguajes de programación diseñados para la infraestructura del lenguaje común y aunque existen múltiples implementaciones de las especificaciones, Visual C Sharp es por mucho el más usado comúnmente. En la actualidad existen los siguientes compiladores de IDE para el lenguaje C Sharp: Microsoft.NET Framework, que es su desarrollador, Visual Studio, que es el que vamos a trabajar este semestre, eh, Mono, que es una implementación con licencia GNU, GNU, GPL de todo el entorno .NET,
desarrollado por Novell. Como parte de esta implementación se incluye un compilador de C Sharp. Está también SharpDevelop, es libre para C Sharp bajo licencia también de GNU, LGPL, con una interfaz muy similar al Microsoft Visual Studio. Está también, este es .gnu, es free también, licencia libre. Y también hay otro que no, Delphi 2006 del Borland Software Corporation. Microsoft C Sharp es un nuevo lenguaje de programación diseñado para crear un amplio número de aplicaciones empresariales que se ejecutan en, otra vez, .NET Framework y supone una evolución de Microsoft C y Microsoft C++. Es sencillo, moderno, proporciona seguridad de tipos y está orientado a objetos como les mencioné antes. Bueno, y esto es todo. Mi nombre es Adriana Franco Mesa. Estoy estudiando Ingeniería en Telecomunicaciones. Eh, Estoy en el grupo 136 del grupo Algoritmos y cualquier inquietud, sugerencia, pueden comentarla en el foro. Muchas gracias. Hasta luego.